Muy bien, vamos a iniciar la explicación de cómo hacer la gráfica de una función logarítmica, digamos en términos generales, asumiendo que es una función logarítmica, digamos, simple. Vamos a ver el ejemplo que aparece a continuación, donde tenemos logaritmo base 2 de x. Lo que queremos es hacer la gráfica de esta función. Pero fíjense que en el argumento de esta función aparece solo x. A eso me refiero, a que las gráficas que vamos a hacer a continuación son aquellas gráficas en donde en el argumento aparece nada más la x y no polinomios, digamos, más elaborados, en cuyo caso las gráficas tendrían características distintas. Para ello, vamos a empezar haciendo una tabla de valores adecuado. Esta tabla de valores debe contener algunos valores significativos importantes del dominio, y recordemos que en este tipo de función logarítmica el dominio solo pueden ser números reales positivos, por lo tanto no se vale ni el 0 ni los números negativos. Entonces, cuando empezamos a hacer la gráfica y ocupamos esta tabla de valores, recuerden, tomamos bastantes números, en este caso vamos a tomar hasta 7 números, y empezamos a completar la tabla con lo siguiente. Recordamos que en la parte superior va el conjunto x, que representa los elementos del dominio. Abajo, f de x, que representa las correspondientes imágenes o los elementos del ámbito de esa función. Y luego los números representativos. Y en este caso vamos a tomar los siguientes. El 1 en el centro. Y como la base de este logaritmo en particular es 2, vamos a tomar para los siguientes valores potencias del número 2. O sea, como decir 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, etc. Entonces, después del 1, 2, el 4 y el 8. Y hacia la izquierda del 1, vean que en el centro no aparece el 0, sino el 1. Hacia la izquierda del 1 tomamos los mismos valores anteriores, pero en forma fraccionaria. Medio, un cuarto y un octavo. Lo que sigue ahora es calcular las correspondientes imágenes de los valores obtenidos. En este caso, se puede hacer simplemente la sustitución del número del cual queremos calcular la imagen en la x de la fórmula original y calcular la operación que nos queda. Vamos a empezar calculando la imagen de 8. Si queremos calcular la imagen de cualquier número, en particular en este caso el del 8, tomamos la fórmula original, pero la x la sustituimos, o sea, la cambiamos por un 8. De tal manera que nos queda logaritmo base 2 de 8. Y este logaritmo lo podemos calcular fácilmente en nuestras calculadoras o con cualquier otro método conocido. Entonces, logaritmo base 2 de 8 nos da como resultado 3. Ese numerito, el 3, lo vamos a colocar abajo del 8 en la tabla que nosotros estábamos haciendo. Muy bien, vamos a calcular ahora la imagen del siguiente número, digamos la imagen de 4. Si queremos calcular la imagen de 4, recuerden, tomamos la fórmula original y sustituimos la x por 4. Entonces tenemos logaritmo base 2 de 4. Y de nuevo calculamos. En este caso la imagen corresponde a 2, es decir, el logaritmo base 2 de 4 es 2. Y este 2 lo colocamos bajo el 4 en la tabla que estábamos formando. Tenemos ya estas dos cantidades calculadas. Ahora hacemos lo mismo con todos los otros valores. Entonces, de la misma forma, la imagen de 2 es 1, la imagen de 1 es 0, la imagen de un medio, menos 1, la imagen de un cuarto, menos 2, y la imagen de un octavo, menos 3. Estos valores representan, recuérdenlo, pares ordenados. Y esos pares ordenados son puntos en el plano cartesiano. De tal manera que lo que sigue ahora es representar estos puntos en el plano cartesiano. Tenemos el plano cartesiano. Fíjense que la tabla la dejamos al lado derecho abajo para tener la referencia de estos valores. Sin embargo, la forma en que se representan estos valores vamos a tomarla como al revés. Es decir, voy a empezar representando los valores del 8 hacia el número menor, un octavo. Fíjense que el 8 está asociado con 3, por lo tanto buscamos el 8 en el eje X y subimos hasta la altura del 3 en el eje Y. Es decir, en la cuadrícula fijamos el 8 en el eje X
y vamos hacia arriba hasta el 3 del eje Y. Por lo tanto, el punto que estamos viendo, el punto A, es el que representa esa pareja 8,3. Sigue el siguiente valor, que sería el 4. El 4 está asociado con 2. Por lo tanto, el 4 con el 2 quedaría de esta manera. Luego el 2 con el 1 se ve de esta forma. El 1 con el 0, acordémonos, es simplemente el mismo 1 del eje X. Cuando uno de los puntos, una de sus coordenadas vale 0, acuérdense, ese punto queda fijado en alguno de los dos ejes. En el eje que no valga 0. Por lo tanto, 1,0 es el 1 del eje X. Es directamente el 1 del eje X. Y luego los valores fraccionarios que siguen, un medio, coma menos 1, un cuarto, coma menos 2 y un octavo, coma menos 3, hay que buscarlos cuidadosamente en la escala que tenemos en este plano cartesiano que hemos elaborado. Un medio está a la mitad entre 0 y 1. Por lo tanto, el punto 1 medio menos 1 se vería así. Luego, el valor 1 cuarto está a la mitad entre 0 y 1 medio. Por lo tanto, la pareja 1 cuarto menos 2 se vería de la siguiente forma. Y finalmente la pareja 1 octavo menos 3, siendo que 1 octavo está a la mitad entre 0 y 1 cuarto, entonces se vería así. Fíjense que esos valores son valores que sucesivamente se acercan y se acercan y se acercan mucho al eje Y, pero no lo llega a tocar. Recuerden que no puede ser ni 0 ni números negativos, entonces esta gráfica no va a traspasar al eje Y. Entonces finalmente hacemos la unión de los puntos y obtenemos esta gráfica. Esta gráfica que estamos viendo en color rojo es la que corresponde a la función logaritmo base 2 de x. Observemos que es una gráfica creciente, corta al eje X en el punto 1,0 y no corta al eje Y. Muy bien, esta es la primera gráfica que queremos ver. Vamos a hacer ahora una segunda gráfica, pero que la base sea distinta. Vamos a hacer ahora la gráfica del logaritmo base 1 medio de x. Recordemos que la gráfica anterior era base 2. Cuando la base es un número mayor que 1, es que las gráficas quedan crecientes. En este caso, la base es el número 1 medio. Y 1 medio es menor que 1. Por lo tanto, esta tendría que quedar decreciente. Vamos a verlo con el desarrollo de la gráfica a continuación. Igual que antes, empezamos con la tabla de valores. Y como en este caso la base es el número 1 medio, vamos a hacer una tabla de valores muy similar a la anterior, porque 1 medio viene a ser una potencia del 2. Entonces, en el centro, vamos a colocar al 1, ¿verdad? Esta es como la estrategia, recuerden que no puede ser 0, en el centro va el 1, y hacia la derecha del 1, lo mismo que antes, 2, 4 y el 8. Y hacia la izquierda los mismos números, pero en forma fraccionaria, es decir, 1 medio, 1 cuarto y 1 octavo. Y empezamos de nuevo a calcular las imágenes. Calculamos la imagen de 8. Este caso sería logaritmo base 1 medio de 8, porque sustituimos la x por un 8. Al calcular esto, entonces obtenemos este valor, menos 3. Y ese es el numerito que iría abajo del 8. De la misma manera calculamos la imagen de 4. Sustituimos en el logaritmo original la x por un 4 y calculamos. Esto nos da menos 2, que es el número que iría abajo del 4. Y así sucesivamente con los otros valores. Entonces la imagen de 2, menos 1, la imagen de 1, 0, la imagen de un medio, 1, la imagen de un cuarto, 2, y la imagen de un octavo, 3. Un poco, no sé si alguien lo puede observar, es como tener la tabla anterior, pero colocada, digamos, al revés. Igual que antes, tomamos estos valores y los graficamos en el plano cartesiano. Se hace igual, tomamos un plano cartesiano, tenemos la tabla de referencia y empezamos a buscar las parejas. 8 menos 3, buscamos el 8 del eje X hasta el 3 negativo del eje Y. O sea,
está el punto A. Luego 4 menos 2 es el 4 del eje X con el menos 2 del eje Y. 2 menos 1 sería este punto que se ve, del 2 del X al menos 1 del eje Y. El 1,0, recuerden, si es 1 y el otro es 0, quiere decir que ese puntito quedaría marcado en el 1 del eje X. Por lo tanto, ahí en esa posición. Y luego, con la misma lógica de los valores fraccionarios, un medio con 1 sería así. Un cuarto con 2 y un octavo con 3 de esta manera. Y si finalmente hacemos la unión de estos puntos por medio, ¿verdad?, de una línea que pase por todos ellos, la gráfica que nos queda se vería entonces de esta manera. Esta línea que estamos viendo en color verde es la línea que representa a la gráfica de la función logarítmica, logaritmo base un medio de x. Insisto, recuerden que esta gráfica es decreciente porque desde su extremo izquierdo, siguiendo el contorno de la gráfica, esta siempre va hacia abajo. Toca al eje X en el punto 1,0 y no tiene corte con el eje Y. Estas son básicamente las características, digamos, principales. Esta es la idea del video. Nos vemos.